Bueno, vamos a repasar el trabajo que realizamos el día de hoy en clase. Tiene que ver básicamente con la inserción de tablas y gráficas. Para ello, vamos a retomar el trabajo que hicieron la semana pasada, en donde tenían que entregar un documento ya estructurado con base en secciones y subsecciones. Aquí los tenemos, introducción, arco teórico, etcétera. Y además de ello, complementar con el uso de listas. En este caso tenemos la lista en donde estamos describiendo qué va a aparecer en cada una de las secciones de nuestro artículo. Eso ya lo dominan. Y lo único diferente que complementamos el día de hoy fue que para poder insertar, como en Word, una lista de 1.1, 1.11, etcétera, teníamos que anidar diferentes subestructuras de entorno de enumeración. Vamos a hacerlo de manera muy breve para que quede ahí el reflejo del trabajo que realizamos. Entonces, parto del source que estuvimos trabajando el día de hoy para que no modifiquemos nada en función de lo que trabajamos en la clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es insertar el entorno, en este caso de lista, de numeración o de ítems. Lo tenemos ahí. El primer ítem es sección 1. El segundo, sección 2. Y así sucesivamente, hasta sección N. ¿De acuerdo? El trabajo que realizamos y que estaba mencionando tiene que ver con la inserción, por ejemplo, ya que compilamos en la parte de acá abajo, de subítems. Lo hacíamos de una manera igual de simple. Por ejemplo, voy a ir a la sección número 2 y aquí es donde voy a sacar la sección 2.1, o como en el caso de la clase, la sección 2.a o 2a, para que quede como si estuviéramos metiendo ejemplos donde contrastemos algo en particular. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a entornos de lista y metemos de nuevo la de enumeración. Se nos abre un nuevo entorno, dependiente en este caso de sección 2, y metemos subsección 2.1. Añadimos otro ítem, subsección 2.2. Compilamos y ya tenemos acá abajo 2A y 2B. También lo comentaba que esta forma de etiquetar la información acá en el PDF final de 2A, 2B, no corresponde a lo que requeriríamos, por ejemplo, en un trabajo con Word, en donde tendríamos la necesidad de poner 2.1, 2.2 de manera natural. Pero bueno, lo decía, lo vamos a retomar más adelante cuando estemos renombrando algunos comandos. Entonces, por el momento, nos quedamos únicamente ahí, metiendo subsecciones a partir de anidar entornos de lista nuevos. Entonces, esto lo podemos hacer de manera iterativa, no pasa nada. ¿De acuerdo? Posteriormente, lo que trabajamos fue la inserción de tablas. En esta inserción de tablas hicimos un trabajo en clase que primero nos llevó al asistente, que nos permitía meter a través de, obviamente, una ayuda, una tabla. Pero mencionaba que para efectos, por ejemplo, de meter las captions, de trabajar de una manera eficiente con las tablas, con las imágenes, y que en su momento vamos a reutilizar cuando estemos trabajando con plantillas, lo más conveniente era hacer un trabajo en principio manual y posteriormente ayudarnos con el asistente. Aquí tenemos el trabajo que hicimos del día de hoy. Tenemos la tabla. Vamos a ver cómo la realizamos, ¿de acuerdo? Aquí está la tabla que estuvimos trabajando, acá abajo. Voy a meter una tabla nueva, voy a irme a la sección final, la de corpus, como la tengo en mi documento. Y lo primero que hay que hacer es abrir de nuevo con látex un entorno. En este caso va a ser el entorno de tabla. Lo tenemos aquí. Y ya saben, todos los entornos empiezan con un begin y concluyen con un end. En este caso, con el entorno tabla. Aquí tenemos ya la instrucción de caption para que podamos asignarle un título. Y tenemos que posteriormente añadir el tabular. El tabular es el contenido que está aquí, reflejado en cada tabla, en cada columna, en cada línea, y que tenemos que ir trabajando de manera individual.
Aquí podemos apoyarnos del asistente para que sea un trabajo mucho más sencillo. Entonces vamos aquí al asistente, nos situamos abajo de Begin Table para que se inserte toda la información que vamos a crear. Le damos aquí insertar tabla y aquí nos dice cuáles van a ser las características generales de esta tabla. Entonces aquí tenemos por default que vamos a tener dos columnas, la columna 1 y la columna 2, y dos números, dos filas, en la fila 1 y la fila 2. Podemos esto aumentarlo, disminuirlo. Vamos a meter tres columnas, como lo hicimos en clase: palabra, frecuencia y categoría gramatical. Y número de filas lo dejamos en 3. Con ello tenemos ya la estructura que se va a insertar dentro de este entorno y no movemos nada. Lo dejamos tal cual, le damos OK y tenemos esta estructura. Lo importante con esta estructura, decía, es que esto que está aquí en tabular es lo que va a contener la información que va a estar dentro de mi tabla. Vamos a explicar de manera muy breve lo que hicimos el día de hoy. Una vez que insertamos el tabular, aquí entre las llaves aparecen diferentes letras que vamos a tomar como columnas. En este caso definimos que nuestra tabla iba a tener 3 columnas, entonces tenemos un calderón, una C, otro calderón, C, y así hasta tener las 3 columnas. Y acá abajo tenemos un comando interno del tabular, hline, y posteriormente tenemos dos ampersand seguidos de dos diagonales inversas. Cada una de estas cosas significa lo siguiente. La hline va a ser la línea, en este caso superior, de mi tabla, y las posteriores van a ser el resto de separadores de línea que tenemos en una tabla común y corriente. Esta sería nuestra última línea. Aquí, por ejemplo, en el cuadro que tengo aquí, en la tabla que tengo ya en el PDF, no tenemos las líneas interiores porque en el ejercicio de clase las eliminé, las puse con comentario para que no me aparecieran. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Vamos a ir llenando la información. Lo primero que tenemos que hacer es llenar los datos correspondientes a la primera línea y que van a ser las cabeceras de la columna. Entonces, vamos a poner, en este caso, palabras. Aquí vamos a poner, no sé, como decimos en clase, la frecuencia. Vamos a poner otra cosa, categoría gramatical. Y en la columna número 3 vamos a ponerle porcentaje. Entonces, eso corresponde a las cabeceras de las columnas que van a aparecer dentro de mi tabla. Compilo y acá abajo tenemos la tabla. Columna 1, palabras. Columna 2, categoría gramatical. Y columna número 3, porcentaje. Y como se pueden percatar, aquí tenemos el funcionamiento de estos comandos hline que están insertando las líneas separadoras entre, en este caso, entre filas. Saltamos al siguiente ampersand y vamos a poner las primeras palabras que quiero reflejar en mi tabla. Y la primera va a ser casa, la categoría gramatical sustantivo, y el porcentaje vamos a ponerle un 7%. En este caso no voy a poner el signo de porcentaje por la cuestión que apareció durante la clase, que teníamos que insertarla con un comando en particular. Dejémosle 7 y ya posteriormente, cuando les comparta la información, pueden recordar cómo es que insertamos el signo de porcentaje. Compilamos para que veamos que todo está en orden. ¿Sí? La primera palabra es casa, la segunda es la categoría y su porcentaje. Esto lo vamos llenando como queramos. Bueno, como queramos, ¿no? Con base en la información que tenemos. Pero ya ven que es un proceso sencillo. Si quiero insertar más líneas, en este caso ya tengo cubiertas las 3 líneas que le pedí al asistente, línea 1, línea 2, línea 3. Lo que puedo hacer es insertar de nueva cuenta lo que estoy poniendo acá arriba. Vamos a copiar y pegar para que sea más rápido el asunto. Y acá abajo solamente vamos a cambiar en lugar de amor que sea mar. Cambiamos la categoría gramatical, verbo, y que sea 18. Fíjense, tenemos después de hline la nueva línea, seguida por la estructura que debe tener esa línea y concluye con las diagonales inversas. Estas diagonales inversas van a significar dentro de la tabla que estamos dando un salto a la siguiente línea. Compilamos y listo. Ahí está la siguiente y podemos hacerlo así hasta el número de líneas que queramos. Entonces aquí será
Amable, adjetivo, y vamos a ponerle 28. Y la última, morío, sustantivo y 82. Listo, tenemos ahí la información relativa a los datos que quiero representar en la tabla. Entonces, es una tabla sencilla que estamos construyendo a partir de el tabular y dentro del entorno tabla. ¿De acuerdo? Decíamos también en clase que si en algún momento quisiéramos, por ejemplo, eliminar las líneas separadoras, aquí podemos hacerlo arriba con los calderones. Quitamos la tecla de calderón o de pipe. No importa que esto quede pegado, no pasa nada. Y cuando compilamos ya no están esas líneas. Entonces ahí estamos controlando qué información va a aparecer. Voy a poner nada más la de inicio y cierre y listo. Y ahí está. Estas de acá abajo que no me interesan, no me gustan, por ejemplo, de acuerdo con el ejemplo que les ponía hace un momento. Las quito, las comento con el signo de porcentaje, compilo y ahí está. Entonces es un trabajo, repito, relativamente rápido una vez que se domina el proceso. Compilamos y listo. Entonces ahí queda una tabla con los datos, solo que sin tanta línea para estar separando la información. Eso ya depende de cada uno de nosotros, qué tanto nos gusta de cargada una imagen o una tabla, o en el caso más extremo, cómo nos están pidiendo el formato en una revista o en un congreso. Bueno, si queremos meter una columna extra sin tener que recurrir al asistente, mencionábamos que aquí arriba, en la información que está entre llaves, podemos definir el número de columnas que queremos. Tengo 3 definidas, identificables por la letra C, no de column, sino de, en este caso, de centro. Los datos están centrados. Voy a abrir una columna número 4 y quiero que los datos de esta columna número 4 estén centrados o justificados al lado derecho. Lo hago con la letra R y una quinta columna con los datos justificados a la izquierda, con la letra L. Eso significa que voy a tener 5 columnas. Voy a poner un calderón aquí para que podamos diferenciar cómo es que introdujimos estas 2 columnas extra que no teníamos ya en el asistente. Compilo y está vacía la tabla. Está vacía porque no hemos todavía definido qué información va a venir en esas columnas 4 y 5 que acabamos de introducir. No obstante, como se pueden percatar, no me arrojó ningún error, que eso es lo importante. Entonces, vamos a definir acá arriba en las cabeceras qué tipo de información va a venir en esa columna 4 y columna 5. Tengo que poner un ampersand, como es el separador, y meto ahora en lugar de, en la columna número 4, voy a poner frecuencia. Y en la columna número 5 voy a poner presencia o ausencia. Vamos a compilar. Y aquí está la información. Aquí está el separador que introduje por acá arriba, el calderón. Y la información de la columna 4, frecuencia, y la columna 5, que es, frecuencia y presencia. Ya nada más nos resta llenar esa información en cada una de las filas que tenemos. Entonces, la primera línea, o la línea número 2, en el caso ya de los datos, la introduzco de nueva cuenta con un ampersand y metemos la frecuencia va a ser de 2% y la presencia un booleano, un sí o un no, ponemos no. Ahí está la información. Y si se percatan, acá dijimos que la información, los datos que van a estar en la columna número 4 van a estar justificados a la derecha. Aquí lo pueden ver, justificado a la derecha. Y los datos que están en la columna número 5 van a estar justificados a la izquierda. Ahí lo tenemos con la L y aquí está el dato. Podemos dejarlos vacíos y no pasa nada. La información, mientras contenga los datos tal cual los estamos estructurando, cuando se compile no nos va a mandar ningún error. Entonces aquí nada más para finalizar. Nos quedaría, repito, rellenar las líneas que no tienen datos para que quede una tabla mucho más completa. Con eso ya tenemos una primera tabla sencilla y muy elemental en relación con
lo que podemos hacer con LaTeX. Comentaba en la sesión que más adelante, cuando estemos utilizando paquetes en particular, vamos a utilizar algunos paquetes que nos permitan hacer una presentación un poquito más agradable a la vista de las tablas. Incluso podemos meterle colores, pero bueno, eso lo hacemos una vez que ya dominemos perfectamente este entorno tabular. Voy a dejarlo ahí y me voy a la parte de las captions. Las captions, ya saben, es el título que le vamos a poner a la tabla y le vamos a ponerle datos del subcorpus N, por ejemplo. Así va a ser mi título. Ahí está el título. Y lo vemos en clase de manera automática. Cuando estamos trabajando en un documento nuevo, aquí en lugar de que nos aparezca el título tabla, nos va a aparecer de manera automática el título cuadro. ¿Cómo hicimos en su momento en la clase para modificar que en lugar de que nos aparezca aquí cuadro, nos aparezca el rotativo tabla? Nos fuimos aquí arriba al preámbulo e introduje este paquete, usePackage, y el paquete se llama caption, entre llaves. Este paquete nos permite manipular cómo es que va a aparecer la información, qué títulos van a modificarse a petición del usuario. Aquí, por ejemplo, en la primera instrucción, usePackage, lo que voy a modificar es el nombre del rótulo que aparece aquí. Voy a, en primera instancia, a comentar esto para que vean lo que nos pasó en clase. Así aparece por default. Cuando compilo, me aparece cuadro 2. Entonces, esa es la forma natural, automática, en que LaTeX nos va a dar la información. Cuadro número 2. Me interesa, porque no estoy metiendo un cuadro, sino que estoy metiendo una tabla, modificar esto, lo decía, que aparezca el rótulo de tabla. Entonces, voy a descomentar de nueva cuenta este paquete. Acuérdense, es el paquete caption. Y voy a modificar el nombre que aparece en las tablas. Ese nombre es el de el entorno, table name. Tiene que ponerlo tal cual, table name. Y tiene que decirle con un igual cómo es que se va a llamar ahora este entorno. Entonces aquí le puse que el entorno se va a llamar tabla. Le puedo poner otra cosa, le puedo poner, no sé, datos, por ejemplo. Entonces ahora el rótulo en los títulos va a ser siempre datos. Ahí está. Ahí se pueden percatar de ello. Entonces aquí definimos cuál va a ser el título. Acá abajo se pueden percatar que también utilicé el mismo paquete, caption, y aquí modifiqué el nombre que va a aparecer en las figuras. En lugar de que me aparezca figura o figure, si estamos en inglés, estoy poniendo únicamente que aparezca fig. Y por ejemplo aquí en la figura se pueden percatar que eso ya sucedió. Entonces estos paquetes nos permiten hacer esta manipulación de los datos que aparecen en nuestro documento. Voy a ponerle aquí tabla para que sea algo adecuado conforme al artículo que estamos creando. Compilo y listo. Me voy acá abajo y ahí está tabla número 2. ¿De acuerdo? Acá arriba se pueden percatar con la contraposición que tuvimos el caption no en la parte inferior como lo tenemos en la tabla número 2, sino lo tenemos en la parte superior. ¿Cómo hicimos eso? De una manera muy sencilla. Movimos el caption, lo corto, a la parte superior. Entonces después de table y antes de tabular, meto el caption, compilo y ahora me pone el título en la parte superior. Entonces podemos modificar en dónde va a aparecer el título de mi tabla. Es importante que lo metan, insisto, ya sea antes del tabular o al finalizar el tabular para que incida en toda la tabla. Otra cosa que hicimos y que es muy importante es aquí darle las etiquetas. Aquí ya todo lo tienen etiquetado. Cada uno tiene la etiqueta para que en su momento cuando nos refiramos a ello esté el vínculo automático. Acá en el dato que tenemos acá arriba, en el texto, tenemos en la tabla número 1 todo hecho de manera automática. Entonces vamos acá arriba donde está la información y se fijan, aquí está. En esta sección vamos a describir tal y tal
y esa información aparece en la tabla, referencia al nombre, a la etiqueta que yo definí, que se va a llamar esta tabla. Y aquí lo pueden ver. La primera tabla, la que hicimos en clase, se llama W representativas. Entonces voy a hacer lo mismo. Acá en mi tabla número 2 voy a definir la etiqueta de subcorpus, por ejemplo. Corpus, así se va a llamar esta tabla. Es repito, una etiqueta informativa. Y cuando yo hable de esta tabla, entonces por acá abajo, nada más hago referencia a esa etiqueta. En la tabla, referencia, con el comando ref, nombre de mi referencia, aquí lo tengo subcorpus. En la tabla subcorpus podemos observar lo que sea. Compilo y aquí está en la tabla 2 de manera automática referenciado a partir de la etiqueta. Entonces es muy importante, insisto, que todo lo que sea factible a que sea llamado, ya sea de manera anafórica o catafórica, tenga su etiqueta para que las referencias siempre se mantengan constantes y no nos causen ningún conflicto como lo hace particularmente Word cuando las referencias y los números, los identificadores se mueven y no tenemos realmente un trabajo adecuado en cuanto a esas correlaciones que deben existir. Otra cosa importante que hicimos aquí, en la tabla número 2, voy acá abajo, es que aquí está esta tabla centrada hacia la izquierda y por ejemplo queremos que aparezca bajo del título, en la parte central. Lo que hacemos es utilizar el comando centering antes de caption, por ejemplo. Abrimos una llave y no la vamos a cerrar aquí. La llave de cierre la vamos a llevar hasta donde va a incidir ese comando. Entonces, después de tabular, meto la llave de cierre. Aquí pueden percatar la correlación. Inicia acá y termina acá. Se sobresalta algo en amarillo. Eso significa que el alcance de este comando va a ser sobre todo el contenido que está dentro de esa llave. Compilamos y ahí lo tenemos a la izquierda. Entonces es muy sencillo empezar a modificar las posiciones de la tabla. Bueno, eso de manera general en cuanto a las tablas. Ya posteriormente vamos a trabajar el contenido de una manera mucho más constante. Otra cosa antes de que se me olvide, la ubicación. Decía que una cosa importante de LaTeX es que nos va a permitir ubicar el contenido de una manera mucho más eficiente que en Word. Para poder modificar la posición en la cual vamos a insertar algo, por ejemplo, podemos utilizar aquí el siguiente comando, que son opciones dentro del entorno tabular. Entonces, posterior a table, begin table, vamos a utilizar los corchetes. Y aquí tenemos tres opciones. Podemos utilizar una H, una T y una B. H significa aquí, T top y B bottom. Entonces, si yo pongo que esta tabla tiene que estar aquí, entonces después repito, de begin table, abrimos el corchete y ponemos una H. Compilamos y eso me va a llevar el texto, perdón, la tabla a una posición específica. Aquí como tengo las otras tablas funcionando y no tengo nada de texto, ya la información empieza a ser mucho más amplia, pues entonces me la está llevando a un lugar un tanto distante. Vamos a ver si con el comando de forzar la información me la lleva a un lugar diferente. No la dejo ahí, repito, todo está en la misma página, entonces es muy complicado que en ausencia de texto pueda notar cómo modifico la información. Voy a pegar algo muy rápido por acá, un texto, para que, bueno, a ver, algo que se pueda modificar, algo que se pueda modificar. Voy a jalar todo esto. Aquí, ahí está. Listo. Entonces, vamos a poner la tabla de aquí.
esta tabla número 1. Es que esta tabla número 1 la tengo, fíjense, acuerdan, la tengo con el comando de bottom. Entonces me está poniendo al final de la hoja. Por eso está apareciéndome la tabla número 2 acá. Vamos a quitarle esto y van a ver el cambio. Entonces ahí está. Ahora sí, la tabla 1 me la puso acá arriba y la tabla 2 me la puso donde yo definí. Entonces LaTeX lee todos los comandos de manera jerárquica y como en la primera tabla, en la número 1, quería al fondo de la hoja, pues tomó en primera instancia ese comando como regla y posteriormente pasó al comando número 2, que es para esta tabla que estamos trabajando, y la está metiendo ahí donde yo definí que tenía que estar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de trabajar y controlar en lo posible el contenido que está en textos, por ejemplo, discontinuos. Llámese tablas, cuadros, imágenes, figuras, etc. Ya para concluir en esta sesión, en este video, ya se hizo bastante largo, es realizar el trabajo de inserción de imágenes. El proceso es exactamente el mismo. Nos vamos aquí a herramientas, LaTeX, perdón, entornos, y vamos a meter el entorno de imagen, figure, y ahí lo tenemos, un inicio y un fin, el caption de la imagen, y podemos aquí meter el siguiente comando, diagonal inversa, include, y aquí nos aparece el de gráficos. Utilizamos en primera instancia el de gráficos, el primero, donde aparece después de la instrucción la llave, ahí lo tenemos. Y en esta llave es donde vamos a introducir el nombre de nuestro archivo, en este caso de nuestra imagen. Comentaba en una sesión que es muy importante que tengamos el contenido que vamos a utilizar en el documento en una misma ubicación, porque eso nos va a permitir nada más poner el nombre de la imagen y no estar poniendo rutas. Entonces, aquí tengo el mismo nombre, voy a utilizar la misma imagen que utilicé en clase, que se llama árbol S, me parece. ¿Dónde está? Sí, árbol s.png. Entonces voy a poner el mismo nombre. Estoy trabajando en la misma ruta. Árbol s.png. Compilo. Y ahí está, como vimos en la sesión. La imagen es muy grande, entonces hay que modificar su tamaño. ¿Cómo hacemos la modificación de tamaño? Antes de la llave abrimos el corchete para meter los parámetros opcionales que van a aparecer siempre en cada una de las instrucciones que tenemos en LaTeX. Lo que hicimos en clase fue utilizar el ancho y el largo de la imagen. Aquí lo tenemos, ancho y largo, y lo definíamos, dábamos una estructura, un tamaño, lo voy a pegar acá, y quiero que mi imagen, en este caso, mida nada más 5 centímetros de ancho y de alto que me mida 8 centímetros. Y llevo el control de la información, compilo, ahí está una imagen más corta. Si quiero de nueva cuenta que esto se vaya al centro, pues ya saben, implica lo que ya hicimos. Metemos el comando centering, abrimos la llave, cerramos y después del caption compilamos y ahí está la imagen centrada. Nos falta poner el caption y obviamente ponerle también su etiqueta. Árbol 2. Árbol sintáctico 2. Y aquí nada más le pongo la etiqueta. Y vamos a ponerle mi árbol 2. No es el mejor título, pero bueno. Compilamos y ahí está la información. Y ya más adelante, cuando estemos hablando de la imagen número 2, por ejemplo, voy a poner acá, ver figura. Aquí nada más meto la referencia. Ref, aquí está mi árbol 2. Compilo. Y aquí está. En la parte próxima, los alumnos conocerán ver figura 2. Listo. Aquí ven la figura número 2. Espero que esto sea de utilidad para todos y cualquier duda lo vemos en la próxima sesión. Saludos.